Bien, ¿ya todos terminaron? Romina, le están llegando muchos mensajes. Ya, gracias, Polet. Muy bien. Ahí sí, exacto. Ya, vamos entonces, ya están los resultados, ¿cierto? Ahí, bueno, Polet los compartió. Emilio el 3 quintos, claro. Son 12 veinteavos, ¿cierto? Son 3 quintos. Ahora la idea es que usted pase esa fracción a decimal. Los que son de decimales a fracciones y los que son fracciones a decimales. 0,6, exacto. El 3 es 0,6. Entonces, el primero, 9 veinteavos. El segundo, 289 octavos. Ahí Polet y Emilio aportaron. Luego, el 3, que era 12 veinteavos, se simplificó a 3 quintos y eso se divide y das 0,6 o 6 décimos. Y luego el 125 cincuentaavos lo simplificas. Si lo simplificas, puedes simplificar por cuánto. ¿Por cuánto puedes simplificar el 125 cincuentaavos? Por 25, exactamente. Entonces, simplificamos arriba por 25. El 25 en el 125 está contenido 5 veces. Y el 25 en el 50 está contenido 2 veces. Por tanto, el resultado simplificado es 5 medios. Y 5 medios, si tú lo divides, lo presentas como 2,5. Exactamente. Muy bien. No, no, tranquila, Erika, no se preocupe. Bien. Muy bien, chiquillos, vamos bien. Vamos a la siguiente entonces. Ahora vamos a ver los decimales infinitos. Fíjense que los decimales infinitos, el nombre lo dice, son infinitos, ¿ya? Y se clasifican en 3 grupos los decimales infinitos, ¿ya? El primer grupo que no vamos a trabajar, ¿ya? Son los infinitos puros, los decimales, números decimales infinitos puros. Son aquellos los que no pueden ser transformados a fracción, ¿ya? Y estos números pertenecen al conjunto de los números irracionales, ¿ya? Las fracciones, los decimales, pertenecen al conjunto de los números racionales. Y recuerden que las fracciones, todo número entero puede ser escrito como fracción. Por ejemplo, el 3. ¿Cuál es su equivalente fraccionario, el 3? Puede ser 6 medios, puede ser 9 tercios, ¿cierto? Puede ser 30 décimos, etc. Puede ser 300 cienavos, da lo mismo. Todos tienen un equivalente fraccionario. Por tanto, eso quiere decir que el conjunto de los números enteros está contenido en el conjunto de los números racionales, ¿ya? Todos los decimales son números racionales, pero los que son infinitos, periódicos y semiperiódicos, porque los infinitos que son puros, ellos pertenecen al conjunto de los números irracionales, debido a que no pueden ser escritos como fracción. Ahí yo puse 2 ejemplos. El número pi. El número pi, el 3,14, 15 y avanza hasta el infinito, y aún no se encuentra ningún patrón, y creo que ya van, no sé cuántos números han encontrado, pero han encontrado muchos números decimales que siguen, pero no han llegado a fin. Y el otro es el número de Euler, también es un número, acá abajo sale la E, ¿ya? Este número
va a ser bastante conocido para ustedes porque el número e es un número que se trabajan con los exponentes, ¿ya? Las funciones exponenciales y en general las funciones exponenciales sirven para poder estudiar, no sé, crecimientos poblacionales, te fijas, crecimientos bacteriales, por ejemplo, los crecimientos de los árboles, todo lo que tenga que ver con crecimiento, con población, con bacterias, ya son crecimientos exponenciales o decrecimientos también, ¿cierto? O depreciación, todo eso tiene que ver con el número e. Ese número e también pertenece a los números irracionales. Si ustedes colocan en su calculadora ese número, el e, y al ladito de eso colocan un 1, van a estar el e elevándolo al 1. Y ahí ahí van a encontrar el número 2,71, 82, 81, 80, y ahí continúa indefinidamente, ¿ya? No así con los decimales periódicos. Los decimales periódicos, ¿cierto? Son aquellos que tienen una o más cifras que se repiten sucesivamente. Por ejemplo, ahí tenemos el número 7 novenos, que si lo dividimos, da 0,77777 y ahí el punto suspensivo indica que continúa, y eso se puede escribir como 0,7 y una rayita arriba. Esa rayita arriba se llama el periodo, ¿ya? Y todos los números que cubra esa rayita son los periodos del número decimal. También están los infinitos semiperiódicos, ¿ya? Estos infinitos semiperiódicos son como los infinitos periódicos, a excepción que antes del periodo siempre aparece un número. Entre la coma y el periodo siempre aparecen números. Ahí, por ejemplo, me dan el ejemplo 7 dividido en 30, que es 0,23333. El periodo claramente es 3. Y el numerito que está entre el 0 y el 3 es un 2. Y ese 2 se llama anteperiodo. Pero ojo, siempre ese número tiene que estar entre la coma y el periodo. No puede, no, la parte entera no. Esa parte entera no se considera. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? ¿Hay alguna duda con respecto a ellos? ¿Vale? Entonces, vamos a transformar, ¿ya? Transformación de decimales infinitos periódicos a su equivalente fraccionario. Lo primero, se anota el número y se le resta el o los números que están antes del periodo. Y segundo, se coloca como denominador un 9 por cada número que está en el periodo. Si hay un número bajo la rayita, bajo el periodo, ¿cierto? Se coloca un 9. Si hay dos números bajo el periodo, se colocan 99 y así sucesivamente. Por ejemplo, el 1. Aquí tenemos transformar el número decimal, el que está a la izquierda en verde. Transformar el número decimal periódico a su equivalente fraccionario. 2,66666, se escribe el 2,6 periódico con la rayita arriba, ¿cierto? Y el 2,6 periódico entonces se escribe el número completo. En este caso es 26. Y al 26 le restamos lo que no tiene periodo, en este caso es 2. Y 26 menos 2 dividido en, hay solamente un número bajo el periodo, ¿ya? Por tanto, se coloca el 9. Por tanto, finalmente el 2,6 periódico equivale a 24 novenos en términos fraccionarios. Ese 24 novenos son números que tienen factores comunes. Tienen al 3 como un factor común. Entonces, siempre es importante simplificar. Si tú simplificas, divides por 3 arriba y por 3 abajo, tanto numerador como denominador, y obtienes como resultado 8 tercios. 8 tercios puede ser escrito como un número mixto. ¿A qué me refiero con eso? Con que se puede colocar la parte entera del número y luego una fracción que sea equivalente, ¿ya? Pero en términos generales lo que nosotros vamos a pedirles con la profesora es que lo transformen y lo dejen así, como 8 tercios, ¿ya? Eso es lo que nos interesa. En el segundo, acá, transformar el número decimal periódico a su equivalente fraccionario. Ahí tenemos un ejemplo 2. ¿Te fijas? Coloco el número completo, 57,18 periódico. Se coloca el número completo, 5.718, y le resto lo que no tiene periodo, lo que está antes del periodo, en este caso el 57.
se divide por la cantidad de números que estén bajo el periodo. Si fueran 3 o si fueran 4, serían 3 o 4 nueves. En este caso, tenemos dos números bajo el periodo, por tanto colocamos un 99. ¿Ya? Ahí el 5.661 que da como resultado dividido en 99, tienen el factor común el 9, ¿ya? Y eso da como resultado 629 dividido en 11. Ahora, tú te preguntarás, el 5, ¿cómo voy a, profesor, profe, cómo voy a saber sobre si el 5.661 tiene números o es divisible por algunos números? Para ello, usted debiese conocer la divisibilidad de los números. Eso es importante que lo busquen y lo tengan presente. Con eso ustedes podrán saber cuándo los números son divisibles por unos y por otros. ¿Ya? A ver, si me dan un segundito, voy a... Si me dan un segundito, si me dan un segundito, por favor. Copiar imagen, acá. Ya, ahí tienen una tabla. Sí, Erika, a veces sí sirve, a veces no. Fíjate, ahí tenemos una tabla y tenemos todos los números que son divisibles por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11 y por 12. ¿Te fijas? Por ejemplo, el que es divisible por 9 dice, un número es divisible por 9 si la suma de los valores absolutos de sus cifras es múltiplo de 9. Entonces, si nosotros nos vamos al ejemplo que tenemos acá, el 5.661, ¿cómo saber si ese número es divisible por 9? Sumamos todos sus términos. 5 más 6 es 11. 11 más 6 son 17 y 17 más 1 son 18. Por tanto, 18 es un número que es múltiplo de 9. Por lo tanto, el número 5.661 es divisible por 9. ¿Me explico bien, chiquillo, o no? Gracias. Gracias, Betsabe, la única que contestó. ¿Y eso pasa con todos los demás números, profesor? ¿Con todos los demás números dices tú? Claro, o sea, como la tabla, el 2, 3, 4, 5, 6. Pero fíjate en el 7, dice, un número es divisible por 7 cuando la cifra entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de las cifras de las unidades es el múltiplo de 7. Ahí no me sirve en ese caso. Pero de todas maneras es importante siempre tener esta tablita, porque ahí uno va a saber, aunque tenga calculadora o no, ¿cierto? Uno va a saber por cuál tengo que dividir, ¿cierto? Ahí, y uno no va a tener que estar probando por cada número a ver si es que está divisible, si es que es divisible, si es que me da la división exacta o no. ¿Ya? Bien. Entonces aquí tenemos el ejercicio 2, entonces. El ejercicio 2 que dice transformar decimal infinito periódico a su equivalente fraccionario. Vamos, tenemos esos cuatro que transformar. Un par de minutitos para que los transformen, por favor.
Profe, no se le escucha. Ah, perdón, gracias. Ya, lo que estaba diciendo es, le estaba diciendo gracias a los que respondieron, que justamente son puras señoritas, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los chiquillos, los varones? ¿Dónde estamos? Ah, no estamos respondiendo. Eso no, pero bien, gracias señoritas. Sí, al parecer no es tan difícil este tema, ¿cierto? Es un tema que seguramente lo revisaron bastante en enseñanza básica, ¿cierto? Por lo menos a mí una de las cosas significativas que me quedó del colegio fueron las fracciones, ¿cierto? Cuando aprender a usar las fracciones, transformarlas, ¿cierto? No es algo tan complejo y de hecho es amigable. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a transformar decimales infinitos semiperiódicos a sus equivalentes fraccionarios. Entonces, esto también tiene procedimientos. ¿Cuál es el procedimiento? El numerador de la fracción se obtiene, al igual que en el caso anterior, restando el número de la parte entera y el anteperiodo, o sea, sin coma. O sea, todo lo que está antes de la rayita, ¿cierto? Entonces, y después, ¿qué es lo que se hace? El denominador se obtiene colocando tantos 9 como cifra tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Recuerden que el anteperiodo es el número o son los números que se encuentran entre la coma y el periodo, entre la coma y la rayita, ¿cierto? Esos son los anteperiodos. Por ejemplo, ahí tenemos el 2,466 y eso continúa indefinidamente. Por tanto, ahí el anteperiodo sería 4, el periodo sería 6, ¿cierto? Y el número entonces que lo quiero transformar, el 2,46 periódico, se escribe el número completo, el 246, se le resta lo que no tiene periodo, ¿ya? En este caso el número entero y el anteperiodo, el 24, y se divide por la cantidad de, se coloca un 9 por la cantidad de periodos que hay, en este caso hay un periodo, que sería el 6, y hay un anteperiodo, que sería el 4. Por tanto, el número que se coloca es 90. ¿Vale? Así de sencillo, no es tan complejo tampoco. ¿Ya? Así es que vámonos al ejercicio 3. ¿Qué dice el ejercicio 3? Transformar los siguientes decimales infinitos semiperiódicos a su fracción equivalente. Muy bien. Perdón. Entonces, ahí tenemos 3 números que transformar. ¿Ya? 5 minutitos para que transformemos. Bien, Laura. Erika, si te das cuenta, el 441 dividido en 90
el 4, 4 y 1, si tú los sumas, 4, 4, 8, más 1, 9. Por tanto, 441 es divisible por 9. Bien, Romina. Bien, Mauricio. Aparecieron los hombres. Bien, Mauricio. Bien, Francisca. Francisca, el 300, así, ese es el número 2. Sí, está bien. Bien, me parece bien. Bien, Laura. Sí, Francisca, ese es el 3, el resultado tercero. Está bien. Bien. Ya, ¿cómo vieron esto? No es algo que no es muy difícil, ¿cierto? Espero que hayan refrescado un poco la memoria, ¿sí? Que son contenidos ya vistos y requete vistos, me imagino, ¿ya? Así es que es positivo, que es bueno que se haya refrescado la memoria. La próxima semana vamos a hacer un quiz de esto, ¿ya? Va a dar unas transformaciones, ¿ya? Y, y eso, ¿vale? El quiz de hoy día se los voy a subir ahora a las 4, de 4 a 5 quedamos. Va a ser un quiz en que no van a demorar más de 15 minutos, 20 minutos. Se nota que hay varios que son rapiditos aquí para los cálculos, ¿cierto? Entonces no les va a costar mucho. Espero que andemos bien con ese quiz. Y, y eso, ¿vale? Creo que la clase ya terminó. Creo que ya cumplimos el objetivo de lo que teníamos que hacer, ¿cierto? Y no sé, me gustaría escuchar alguna apreciación de parte de ustedes, algo que decir. Estas diapositivas, este PDF, yo se los voy a subir a la plataforma, ¿ya? Profesor, yo tengo una consulta. A ver, Romina. Bueno, se nos enviaron los formatos a la página virtual y aparecen en Word, pero quería saber si se enviaban en PDF o en Word. Sí, por favor, envíenlo en PDF. Lo subimos en Word, ¿ya? Lo subimos en Word para que usted pueda adjuntar cosas al Word, ¿ya? Pero después usted cuando lo vaya a devolver, devuélvelo en PDF, por favor, ¿ya? Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Ya. Chiquillos, y lo último antes de irnos, ¿ya? Es que ustedes aquí en el chat coloquen la palabra presente, por favor. Porque así yo después me voy al chat y busco todos los que estuvieron presentes y yo los puedo registrar en mi lista de asistencia. Tenemos una lista de asistencia ya. Así que por favor, todos los que están presentes y están escuchando, coloquen presente. Ya no me voy a guiar por los participantes porque hay ocasiones me he encontrado con que los estudiantes dejan abierto el micrófono y se van nomás y ya, yo sé que este no es el caso, pero de todas maneras, un resguardo va a ser que siempre que comencemos o que finalicemos, ustedes coloquen presente y así yo voy a poder saber quiénes son los que están. Profe, yo por ejemplo no estoy agregada al chat, estoy como invitada, entonces no puedo escribir presente. ¿Y por qué no pueden, Magdalena? No sé, antes estaba invitada y se me cerró la página y ahora no estoy como invitada. Tuve que ingresar con un link y me tuvieron que aceptar. No sé qué me pasó. Magdalena, ¿cuál es tu apellido? Mondaka.
Y también tenía una consulta, que por ejemplo cuando nosotros hacemos una tarea con la profesora de matemática nos pide que pongamos explícitamente, por ejemplo, Solución. la forma en cómo lo hicimos, no, la forma en cómo lo hicimos, entonces tenemos que poner, restamos 246 menos 24 y partimos en 90 y hay que escribirlo explícitamente porque si no considera que la respuesta está incompleta. No sé si usted va a hacer lo mismo, porque hace que sea muy tedioso un ejercicio fácil. Bueno, la profe siempre me dice que ustedes deben aprender a escribir bien, ¿ya? Pero lo que yo les pido tal vez es que, por ejemplo, usted escriba el enunciado del ejercicio, luego coloque solución, y si quiere, tiene que escribir algo, hágalo en términos simples. Por ejemplo, vamos a proceder a utilizar los pasos que vimos en la clase de acompañamiento. Y ahí usted los describe de forma matemática y después ahí la respuesta usted tiene que responder. Por lo tanto, el número tanto transformado a su equivalente fraccionario es tanto. ¿Me Ya. explico? ¿Me explico bien, Sí, Marilena? sí, se Ya, entiende. Gracias. vale. Ya, Profe, chiquillos, dígame, por favor. lo otro es que en la misma tarea que nos mandó, que nos hizo cambiar muchas veces, el último ejercicio, hay algunos que se los seguía colocando respuesta incompleta y no entendemos por qué. ¿Usted nos podría decir si se lo mandamos? A ver, comparte la tarea para ver qué es lo que dice. Al tiro. Carolina, ¿y ella se encuentra presente en este momento o no? Que hable Marta. ¿Se encuentra Marta aquí en la clase o no? Profe, ahí le mandé la ejercitación, o sea, el desarrollo mío, y hay varios que tenían la misma respuesta que tenía yo en el último ejercicio, el ejercicio 14. El ejercicio 14. Sí. A ver. Si me dan un segundito. Sí, profe, en ese ejercicio varias veces nos ha dicho que está incompleto y ya no sabemos qué más poner. Que, Según por nosotros está ejemplo, completo el ejercicio, entonces no sabemos. por ejemplo, al principio varios le teníamos puesto en la respuesta que en el mes de julio de 1964 se produce la mayor variación de temperatura, la cual es de 14,4 grados centígrados, o sea, Celsius. Pero ahí nos dijo que analizáramos bien la respuesta, no me acuerdo qué otra cosa, y nos hizo cambiarla. Y por lo tanto yo dije, a lo mejor quiere que eliminemos el 14,4 porque ya nos preguntó cuándo, no cuánto. Pero igual hay algunos que les dijo que estaba incompleta, entonces no entendemos. Quizás lo que quiere la profe es que tú coloques el contexto también, porque tú, por ejemplo, en el mes de julio de 1964 se produce la mayor variación de temperatura. ¿Y de dónde estamos hablando? ¿De Chernobyl? ¿De Arica? ¿De dónde estamos hablando? ¿De los Alpes? Nombre de la ciudad. Entonces yo creo que ahí Yo igual puse Punta Arenas y también me lo puso incompleto. Entonces tal Sí, vez la profe, profesora yo quiere que también ahí le tú puse todo el contexto. Profe, yo le puse la puse mayor el diferencia lugar, de el mes. temperatura en Punta Arenas es en julio de 1964, con una valoración de 14,4 grados Celsius y aún sigue estando incompleta, entonces ya no sabemos. Quizás tienes que ser un poco más específica. A ver, léeme la última que pusiste. La última línea que habló. ¿Yo? ¿Sí? Ya, yo le puse la mayor diferencia de temperatura en Punta Arenas es en julio de 1964, con una variación de 14,4 grados Celsius. Ya. Ahí donde tú colocas con una variación. ¿Puedes leer la primera parte de nuevo, porfa? Disculpa. O escríbela en el chat, porfa. Escríbela en el chat. La mayor... Ya, la voy a escribir.
Está escribiendo, me imagino, ¿cierto? Van a tener que ensayar mucho lo que son las respuestas, porque a la profe les gusta mucho las respuestas. Así nos dimos cuenta. La diferencia de temperatura en Punta Arenas en julio es con una variación de... Ya. Seguramente lo que necesita la profe es que tú le des más información, porque es una respuesta, una persona cualquiera que lea la respuesta necesita entender absolutamente todo lo que... Yo lo que creo tal vez es que la pregunta es que al parecer pregunta cómo y no cuánto. ¿Cómo? Claro. Sin embargo, las pueden mezclar también, yo creo. Pregunta el lugar. Claro, yo lo que pondría tal vez sería la mayor diferencia detectada, la mayor diferencia de temperaturas detectadas en Punta Arenas se produce cuando en el mes de julio de 1964, porque la temperatura, y ahí tú tal vez tienes que explicar cómo encontraste esa variación. Quizá eso es lo que falta. Se pregunta cuándo. Pero a eso me refiero. Quizás falta complementar un poco más tu respuesta con tus cálculos, con los cálculos que tú hiciste, ¿ya? Para que no queden dudas de cómo tú encontraste esa variación. No sé si me explico. ¿Te fijas? Entonces tú tienes que tal vez explicar todo eso. Esta diferencia se produce debido a que en este tiempo registramos esta temperatura, en este otro tiempo registramos esta otra temperatura, y al hacer la diferencia obtuvimos que la variación fue de 14,4, que es mayor a todas las otras diferencias de los distintos meses. ¿Me explico bien o no? Sí, profe, se explica, pero no sabemos. Ya, Estamos entonces confundidos tiene con que ser él. más específico quizá. Déjame preguntarle a la profe a ver qué me dice y yo a ver si los puedo retroalimentar, ¿vale? Ya, profe, porque, o sea, igual el clase ya se acabó, Ya. pero todavía Sí. no entendemos bien en qué Ya, pide Ya más. se acabó. Igual le sirve para las próximas. Sí, pues eso era más que nada como para saber qué es lo que a ella le gusta precisamente, porque como que la cambiamos como 4 veces y aún así no seguía incompleta y es como, no sabemos qué más agregarle a la respuesta. Pero es que ahí uno estaría infiriendo como en el contexto del problema, porque uno en sí ya colocó la respuesta que era el problema. Uno estaría infiriendo, empezaría a decir, Punta Arenas queda en Magallanes o algo así, quiere la profe, porque no se No, entiende. Magdalena. No necesariamente eso, Magdalena, sino es que sino que yo creo que hay que especificar un poco más de cómo tú llegaste a ese resultado. Quizá eso es lo que falta. ¿Cachai? Quizá no basta con colocar la variación fue de tanto, sino que especificar que debido a este registro de temperatura máximo, debido a este otro de temperatura mínimo, pudimos determinar que existió una variación de tanto. ¿Te fijas? No sé si me explico. Quizá eso es lo que falta, el procedimiento. Incorporar los procedimientos que tú realizaste en tu respuesta. Profe, yo puse el procedimiento y le puse como 3 líneas de respuesta completa y abajo, más encima, le puse la resta así gráficamente puesta y igual me la encontró mala. Ya. Voy a preguntarle a la profe para ver cómo los puedo retroalimentar, ¿vale? Ya, pero de todas maneras, váyanse preparando porque la profe es muy exigente, muy exigente. Los va a Sí, tener no, haciendo tareas todas las semanas, así es que prepárense. sí, nos dijo. Ya, profesores, eso igual era, gracias. Ya, Bueno, ya gracias. chiquillos.